Y quisiera invitarles que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones. Y estamos viendo un tema interesante, paso a paso, en esta serie del reino, los tiempos finales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que en la humanidad va a suceder? Y que estamos viendo estos principios de dolores en estos tiempos terribles, donde la incertidumbre, las enfermedades, las guerras, los rumores de guerras, etcétera, están cada día retonando en nuestros oídos. Cada día se está escuchando más de calamidades, de explosiones, de gente con poco amor, de gente que niega su fe, etcétera. Pero vaya conmigo a Apocalipsis 9, donde hoy vamos a tener el estudio acerca de las trompetas. Ya hemos visto el comienzo, hemos visto ya 4 trompetas en Apocalipsis capítulo 8. Y si usted no nos está siguiendo, le recomiendo que vea las predicaciones anteriores. Pero en Apocalipsis 8 estuvimos viendo las 4 primeras trompetas. Y estábamos viendo en la palabra de Dios cómo estas trompetas iban a arrasar con las terceras partes de los árboles, de las cosechas. Y estas trompetas son juicios de Dios sobre los malignos. También habíamos visto que en la segunda trompeta, cuando tocó el ángel, también fue precipitada al mar, dice la Biblia, una montaña ardiendo, y dice que muchas naves, la tercera parte de las naves marítimas y también los animales acuáticos murieron. No solamente eso, pero en la tercera trompeta dice la Biblia que los ríos y las fuentes de las aguas se hicieron amargos, ya que una estrella como una antorcha cayó aquí a la tierra. Y la gente no podía beber. Dice que las aguas, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, aguas amargas que no eran combustibles. Y también dice que muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Y en la última trompeta, la cuarta que estuvimos viendo el domingo pasado, dice que fue herida también el sol. Ya hemos escuchado los científicos que el climate change y todo esto que está pasando en nuestro planeta tiene que ser no solamente la actividad del hombre, pero los científicos han descubierto que tiene que ver con una actividad del sol, algo específicamente que está pasando en la atmósfera del sol y que están esos rayos atacando y destruyendo capas de ozono, y ya se han visto cambios en varios países, los polos se están derritiendo, etcétera. Y todo esto lo podemos ver en la palabra de Dios, donde se relata en este pasaje, en esta trompeta, en la cuarta, que la tercera parte del día va a oscurecer. Es decir, de las 12 horas que tenemos de día aproximadamente, solamente usted va a tener 8 horas ahora de día. Y estas son las trompetas que se están describiendo en el libro de Apocalipsis capítulo 8 y 9 y que están en el séptimo sello. Recordemos que estuvimos viendo en el libro de Apocalipsis en los capítulos anteriores cada uno de los sellos, y los sellos estaban en ese rollo, en ese libro que solamente el Señor Jesucristo puede abrirlo. Esa es la visión de Juan. Y cuando se va abriendo cada sello, hemos visto que en el séptimo se empiezan a tocar trompetas. Y hemos visto esto, el capítulo 8 hasta la cuarta trompeta. Pero viene algo interesante. Dice la Biblia en el capítulo 8, en el versículo 13 dice: y miré, dice Juan, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Es decir, este ay, ay, ay no es una canción, por supuesto, pero es cada uno una expresión de asombro y de calamidad que van a venir. Es decir, estas 3 trompetas. Ya hemos visto 4, pero las 3 que vienen va a ser algo terrible.
y se le conoce como la gran tribulación. Es algo que la humanidad nunca ha visto y que va a experimentar como parte de los juicios de Dios. Y es que los juicios de Dios, hermanos, van a venir. Pero vamos a ver que todo esto está orquestado gracias al Señor. Porque Dios, a pesar de ser misericordioso, Dios también es justo. A pesar de que tú digas, bueno, Dios me tiene paciencia, la paciencia de Dios tiene un límite. Y tú tienes que entender que los juicios de Dios son terribles. Así como un padre castiga a su hijo, así como cuando usted va a una corte y usted espera justicia por un crimen cometido. La humanidad va a pagar, y vamos a explicar después por qué. Pero venga conmigo al capítulo 9, después de este preámbulo. Vamos a ver la quinta y la sexta trompeta dentro del séptimo sello. Los sellos solamente era para abrir el libro, pero el contenido son las trompetas. Y vamos a ver después varios elementos, inclusive las copas también del juicio, vamos a tenerlas dentro del séptimo sello. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9, versículo 1. Escuche, el quinto ángel, esta es la quinta trompeta, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esto estaba viendo Juan. Y se le dio, la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Una de las cosas que tenemos que entender que cuando ve Juan, sus ojos están viendo una descripción que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le está dando a él. Y es como cuando a usted le piden que describa a lo mejor un paisaje. Y usted va a usar elementos que están, que usted ha visto y que usted puede de alguna forma coordinarlos con lo que usted ve. Es decir, compararlos y tratar de explicar algo con algún objeto o algo que usted recuerde. Es lo que está haciendo Juan aquí. Recordemos que lo que está viendo Juan y lo que está tratando de explicar en este sentido humano es aquellas cosas que Juan conocía en ese tiempo. El capítulo 9 es un capítulo que ha dado mucha imaginación en cuanto también a ver qué es lo que podría pasar en el futuro. Y quiero recalcarle que una vez más nuestro trabajo no es tratar de hacerle decir algo a la Biblia que no dice, o tratar de buscar algo que encaje dentro de la Biblia con los acontecimientos que están pasando ahora. Pero creemos que nuestro trabajo es llevarle una verdad bíblica, llevarle a ver a Dios como el que está dirigiendo todo, que está todo dentro del plan de Dios, y que aunque Satanás traiga todo tipo de destrucción, como dice aquí, Satanás está bajo el dominio de Dios. Y eso usted lo tiene que entender. Miren, en los años 80, 70, 80, hubo un despertar en Norteamérica. El evangelismo a través de los medios de comunicación se abrió paso de una forma increíble. Empezaron a ver canales de televisión evangelísticos, cruzadas evangelísticas, etc. Salió Jimmy Swaggart, Benny Hinn, MacArthur y otros expositores, John Van Dyke. Y mucha gente que salió, se abrieron radios HCJB y etc., otro tipo de emisoras a través de los medios, y fue un boom evangelístico. Pero esto tomó un curso diferente. Y yo creo que lo que estamos viendo en estos días y la falta de solidez en la creencia de la gente viene porque se le dio más interés al diablo y lo que él podía hacer que a Dios y el poder que tiene. Y es que cuando leemos el libro de Apocalipsis generalmente le damos más prioridad al poder de Satanás. Decimos, Satanás va a venir, Satanás va a destruir, Satanás va a permitir esto, Satanás va a agarrar sus ángeles. Dice la Biblia aquí que cuando tocó la trompeta, dice que se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir,
se desata el poder de Satanás. Escuche, pero no significa que Satanás sea más poderoso que Dios. Y no significa que Satanás pueda hacer lo que quiere. Satanás está sujeto a Dios. Y eso es una verdad. Cuando estudiamos el capítulo 9, y quiero que usted lo entienda bien, el tema principal no es Satanás. El tema que usted va a leer en el capítulo 9 es cómo Dios aplica los juicios, escuche, y usa a Satanás para sus propósitos. Eso es totalmente diferente a lo que a lo mejor usted pensó del libro de Apocalipsis. Quiero darle ese enfoque para que usted tenga una verdad bíblica en su vida, para que hoy se lleve un pedazo de carne jugosa de la palabra de Dios a su vida. Y no miedo, no terror, no empezar a ver a Satanás cuando usted salga de la casa, ni al lado de su cama y no es su esposo, sino tener un panorama correcto de la soberanía del Señor que tiene inclusive sobre la maldad. Vemos aquí, en primer lugar, que la Biblia dice que cuando tocó el quinto ángel la trompeta, dice Juan que vio una estrella que cayó del cielo. Bueno, podríamos pensar que era un sistema solar y que a lo lejos se veía como una estrella, pero dice la Biblia aquí que cayó del cielo. Esa estrella ya había caído. No dice que caerá, no dice que está cayendo. Dice la Biblia en primer lugar que cayó, ya pasó. Y también dice en la segunda parte del versículo 1, se le dio. Ahora, usted no le va a dar una llave a alguna cosa inanimada. Obviamente tiene que ser algo, una persona, tiene que ser alguien. Y cuando dice la Biblia aquí que se le dio la llave del pozo del abismo, entendemos que era una persona, era alguien. Ahora, veamos quién es. Dice la Biblia en la primera parte que Juan vio una estrella que cayó. Muchos teólogos comparten que indiscutiblemente esta figura que aparece, esta persona a quien se le da las llaves del pozo del abismo, es Satanás. Y podemos encontrar varios pasajes donde a Satanás se le dice la estrella. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 14, si tiene su Biblia ahí, sígame un momento. Isaías capítulo 14, vamos del versículo 12 a ver cómo se le dice a Satanás. Y dice Isaías aquí, el profeta, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Versículo 15 dice así, mas tú derribado eres, ¿hasta dónde? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Y es precisamente que Isaías nos relata no solamente que Satanás es una estrella que cayó del cielo, es decir, cerca de la adoración de Dios, sino que también está al lado o está en el pozo del abismo. Ahora es interesante que se le da esa llave del pozo del abismo. Y sabemos en el libro de Apocalipsis, y si usted va al capítulo 1, usted recuerda lo que hemos visto ya con anterioridad. La Biblia nos relata aquí, en el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra de Dios así. Está describiendo Jesucristo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el propio Señor, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recordemos que Satanás no tiene esas llaves, las tiene el Señor Jesús.
Pero en el capítulo 9, bajo los juicios de Dios, el Señor Jesús, bajo los planes de nuestro Dios, le da la llave del pozo del abismo. ¿A quién? A esta estrella que cayó del cielo, que es Satanás. En el capítulo 2 dice que abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Antes de ver esto, recordemos también que el Señor Jesús nos está indicando algo acerca de Satanás. Si viene usted a Lucas, y vamos a ir al capítulo 10 rápidamente, tenemos algunos pasajes para leer, pero en Lucas capítulo 10, recordemos una escena donde Jesús envía a los 70 en una misión evangelística. Y cuando volvieron los 70, en el Lucas capítulo 10, versículo 17, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos de Jesucristo venían contentos y decían: qué poder tan grande que este hombre tiene, que inclusive en el nombre del Señor los demonios se sujetan. Y Jesucristo les dijo, versículo 18, dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa es otra referencia que hace el Señor acerca de la caída de Satanás. A recordarnos que Él cayó y que Él está en un lugar donde no puede salir, a menos que se le dé permiso. Y ese solamente Dios puede hacer. Dios puede darle permiso, pero Jesucristo también vio y nos está diciendo aquí, bajo sus propias palabras, que este ser que cayó del cielo es el mismo Satanás. Y dice Apocalipsis capítulo 9, si usted ve el versículo 2, que el lugar donde está Satanás, que es un gran horno, y dice la Biblia que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Yo creo que esta descripción hace una alegoría acerca del poder de Satanás que va a subir. Y todo lo que es bueno, todo lo que es de la luz, va a empezar a oscurecer. En estos tiempos de gran tribulación, hermano, habrá gente que va a sufrir mucho por la maldad. Porque los demonios van a estar libres. Porque Satanás va a subir y ese humo de destrucción va a empezar a la humanidad bajo el mandato de Dios, bajo el permiso de Dios. El juicio llegará a aquellos corazones que no se arrepintieron. Esos corazones que decidieron no escuchar y no obedecer. Esos corazones que se pusieron duro a pesar de que tú con bondad, con amabilidad, con cariño, con amor, les decías: oye, hay un Dios. Ten cuidado. Cuando le hacías la pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Esa persona dice: a mí no me importa qué hay. Nadie sabe, nadie ha ido allá y ha regresado para decirnos qué hay. Te equivocas. Jesucristo, dice la Biblia, que murió y resucitó. Y Él está vivo en este día. Y es una muestra, una evidencia del reino que tenemos para que tú creas en este momento. Solamente sin apartarme del tema, quiero llevarte a leer a Juan capítulo 3. Si buscas ahí en tu Biblia o si no, escucha el Evangelio de Juan capítulo 3. Y hay un pasaje que nos saca mucha luz a nosotros en cuanto a estos tiempos de tribulación. Dice la Biblia así: porque la condenación va a llegar a aquellos que no creyeron en su palabra. Dice la palabra del Señor, un pasaje muy conocido, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escucha lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ah, caray. Yo pensé que Jesucristo venía a condenar. No, la Biblia no dice eso. Y Jesucristo mismo está diciendo aquí que Él no ha venido para condenar.
Ahora, ¿y por qué habla de la condenación entonces? Bueno, porque la Biblia dice que todos estamos condenados. Eso por lo menos dice Romanos. Que no hay ni un justo, no hay nadie bueno, no hay quien pueda hacer el bien. Dice la Biblia que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda ser salvo. No hay nadie, no hay un justo. Dios no encuentra justos y por eso nos dice que todos nosotros estamos condenados. Conclusión, cuando viene Jesús, Él no viene a condenar porque ya todos estamos condenados. ¿Tiene sentido ahora? Amén. Me alegra. Porque algunas personas piensan que Jesucristo vino a condenar. Jesucristo no vino a condenar. Dice Él, ya todos están condenados. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, todos nosotros estamos perdidos, desde Adán hasta el que nació hace un segundo atrás. Todos nosotros. Pero Jesucristo nos dice, Él no ha venido para condenar, ya todos estamos perdidos por el pecado, pero Él ha venido para salvar. Y cuando usted ve este pasaje, y cuando usted lee la verdadera razón de venir de Jesucristo a este mundo, usted entiende la misericordia de Dios. Él envió a su Hijo, el único, no tenía más. No decía, bueno, tengo este, mándalo nomás, y lo voy a mandar porque tengo este de reserva. No, él era su único, era el primero, unigénito, el único. El primero y el único. Y Él envió lo que amaba porque nos amó. Para salvarnos precisamente de este tiempo de la gran tribulación. Ahora, nosotros no vamos a pasar por eso. Nosotros no vamos a pasar por estas calamidades y vamos a explicar por qué. Pero esto también nos saca este pasaje luz. Dice la Biblia que Jesucristo no vino a condenar. Pero ¿qué pasa si tú le rechazas? Dice el versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Y por supuesto, porque si todos estamos muertos, si creemos en Él vamos a vivir. Ahora escuche lo que dice la Biblia. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Él ya ha sido condenado. Ay, pastor, pero yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no hurto, yo me porto bien. No importa. Dios dice en su palabra que aunque tú hayas sido te digan el dulce de guayaba, te digan el más bueno, del que mejor sabe, no importa. Dios dice que tu corazón necesita a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tu corazón es malo. Ahora, tú puedes decir que eres bueno todo lo que tú quieras, pero yo no creo que tú hayas cumplido todos los mandatos de Dios. ¿Has robado? ¿Has mentido algún día? No, pero es una mentirita blanca, no importa, ¿has mentido? Bueno, es mentira. Ya desde ahí estás destituido. ¿Has pensado mal acerca de alguien? ¿Te has airado mucho, que has cometido algo que nadie sabe, solamente tú? No nos engañemos. Necesitamos de Jesucristo para evitar la condena eterna. Dice la Biblia que si crees en el Señor Jesús, no eres condenado. Pero si no crees, ya has sido condenado. No porque Jesús te condena, sino porque ya estabas condenado. Tú no quisiste aceptar la misericordia de Dios. I'm sorry con excuse me. No vas a tener vida eterna. Y es a estas personas que cuando la Biblia les está hablando y les está diciendo arrepiéntete porque tu corazón no es bueno, aunque tú digas que es bueno, Dios te conoce, Él te ha hecho y sabe que en tu corazón hay maldad. Jesucristo decía que Él no se fiaba, que Él conocía los corazones de las personas. Y dice la Biblia que esta es la condenación. Escucha, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso quiere decir que Dios ve estas obras y Él tiene que hacer justicia. ¿Y cómo lo hace? Usando a Satanás. Satanás, bajo el permiso de Dios, empieza a salir del pozo del abismo. Si usted regresa a Apocalipsis capítulo 9, versículo 2,
Y vemos que esta maldad comienza a emerger. ¿Desde dónde? Desde la residencia, desde la casita de Satanás. Y no solamente, y vamos a ver cómo sus demonios van a subir con él. Y aquí la cosa se pone muy candente, hermano. Pero a los hijos de Dios vamos a ver que Dios nos va a proteger. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Dice la Biblia aquí que de esa maldad emergieron, y da una figura. La langosta no es el crustáceo, es el insecto. Y dice que el grasshopper, esta langosta, lo que vio Juan y lo que pudo describir como una langosta sobre la tierra, dice que se le dio poder. Ahora, sabemos en primer lugar que no es la primera vez que la Biblia menciona a este insecto. Ya lo hemos mencionado, y creo que una de las partes que concuerda con los juicios de Dios es si nosotros empezamos a mirar lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto. El pueblo estaba siendo esclavizado, Dios se acordó de su pueblo, el pueblo alzó su voz, Dios sabía la hora exacta, el tiempo en el cual iba a rescatar a su pueblo, pero también nos dice la palabra del Señor que el Señor envió plagas y utilizó al faraón, la maldad, representando la maldad, para llevar a cabo los planes. Y vemos también que en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, nos mencionan a esta plaga de langostas, donde las langostas, dice la Biblia, en el capítulo 10, versículo 13, que arrasaron con todas las cosas verdes. Lo interesante, en primer lugar, en el versículo 3, que a este tipo de maldad, algo que va a arrasar, ya no, dice, ya no van a dañar, dice la Biblia en el versículo 4, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a un árbol, sino solamente a los hombres. Aquí en Éxodo 10 estamos viendo que estas langostas dañaron las cosechas. Lo interesante de este pasaje, en el capítulo 9, versículos 3 y 4 del libro de Apocalipsis, es que ya estas langostas, si no van a atacar la hierba verde, bueno, pensamos que no sean langostas. Es otro tipo de cosa. No es nuestro trabajo tratar de identificar ese insecto o lo que va a ser ahora en estos tiempos. Pero sí le podemos decir lo siguiente: no son insectos. Va a ser algún tipo de calamidad que va a llegar no sobre las hierbas verdes, sino sobre las personas, sobre la gente, sobre los condenados, sobre aquellas personas que han rechazado y que vamos a ver más adelante que inclusive en estos juicios no se arrepintieron. Dice la Biblia no solamente que estos seres o no sé, estas calamidades van a venir y se les va a dar poder. Se les va a dar poder como los escorpiones de la tierra. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo creo que tenía 7 años, 8 años, en Guayaquil, en una de las casas y en la costa, me picó un escorpión en la espalda. Y yo le puedo decir que es un dolor terrible. Estuve con fiebre varios días, estuve en cama y yo recuerdo que yo lloraba de pequeño y no se me pasaba la fiebre por esta picadura que me dio en uno de mis hombros. Y tuve esa experiencia y era martirizante estar ahí en la cama y yo veía todo exagerado y tenía miedo y bueno, no recuerdo mucho los días, pero sí recuerdo el tormento que tenía, que me vino a mi vida acerca de esa picadura de escorpión. Bueno, aquí la Biblia nos está diciendo también que así va a ser el tormento de escorpión como cuando hiere al hombre. Dice la Biblia
que a estas criaturas se les dijo que ataquen a los hombres, no a Cosa Verde, sino solamente a los hombres. Ahora, ¿a qué tipo de personas? Escuchen, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A esas personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Ya hemos visto anteriormente que Dios nos pone un sello, que es el Espíritu Santo. Nadie lo que Dios sella, tú no lo puedes abrir. Lo que Dios sella, tú no lo puedes perder. Lo que Dios sella, tú no tienes acceso a eso. Dios te sella por el poder del Espíritu Santo. Ahora hay falsos sellos, ¿sí? Hay gente que cree que está sellado, pero esa gente no está sellada, esa gente está condenada. Y hasta Satanás se viste de ángel de luz. Imagínense las personas que viven pensando que son cristianas y no lo son. Gente que juega con el evangelio. Gente que juega con la iglesia. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que va a venir a separar los corderos de las cabras. El mismo Señor Jesús nos está advirtiendo que hay lobos rapaces vestidos de ¿qué? De ovejas en la iglesia. Así que no es de asombrarnos a nosotros en ningún momento que Dios separe a los que son de Él de los que están condenados para perdición. De alguna forma, los que en estos tiempos van a quedar, pero van a tener el sello de Dios en sus frentes, estas langostas o estas calamidades no les van a hacer daño. Ahora es interesante, si usted viene otra vez, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 10, que ya lo estuvimos viendo al principio. Y Lucas capítulo 10 nos revela algo que dijo el propio Señor Jesucristo. Siga conmigo. En Lucas capítulo 10. Y estamos viendo sobre la misión de los 70. Nos habíamos quedado donde el Señor Jesucristo, en el versículo 18, les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como rayo. He aquí, escucha, os doy potestad de hollar ¿qué cosa? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice la Biblia? Y nada os dañará. Ahora, un pastor en Estados Unidos, él tomó literalmente este versículo, así que en el servicio puso una cobra, una víbora, algo venenosa, y puso escorpiones. Y él tomó este versículo y dijo: bueno, la Biblia dice esto, así que yo voy a estar ahí. Y estuvo predicando en medio de la serpiente y los escorpiones. Para no hacer el cuento largo, le picó la serpiente y el pastor murió. ¿Pero qué significa esto? Significa que, no importa cómo yo viva, no importa cómo sea, nada me va a hacer daño. No. Jesucristo está dando una luz más adelante. Déjeme terminar de leer este pasaje. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso nos demuestra algo interesante, porque mucha gente que toma este tipo de cosas para sacar provecho de sus creencias, pero no de lo que la Biblia realmente nos muestra, la importancia que tenemos que tener en nuestras vidas. Y lo que aquí te está diciendo la palabra de Dios es que lo más importante es que seas salvo, es decir, que no seas condenado. Jesucristo está apuntando a la salvación, más que a los dones del Espíritu, más que a los regalos que Él te ha dado. Y hay personas que, para expresar esto de una forma, un ejemplo, hay personas que van al servicio, tú le preguntas: ¿y cómo estuvo el servicio? ¡Ay, re lindo, hermano! Ni sabe cómo cantamos, ni sabe cómo estuvimos ahí alzando las manos, ni sabe usted cómo estuvimos mucha gente en la iglesia, ni sabe cómo estuvo el cafecito al final del servicio.
Y lo pregunto yo, ¿y de qué fue la predicación? Ni sé, pastor. Y Jesucristo está apuntando a que lo más importante no es una manifestación que tú puedas tener, un sentimiento que tú puedas tener, sino la convicción, el sello que te va a proteger de la muerte eterna. La Biblia nos dice de la otra forma, encárgate de tu salvación, sé responsable. Examínate a ti mismo. Actúa de acuerdo a lo que Dios te ha llamado, a ser santo. Ese es el verdadero punto de la salvación. Y esas personas son aquellas a las cuales las personas que viven selladas, las personas que viven protegidas por el Señor, no las que viven haciendo alarde de ciertas cosas, no las que viven solamente por emociones o por sabiduría, sino las personas realmente que tienen ese sello, ese espíritu del Señor en sus vidas. Son aquellas que la Biblia dice que tienen ese sello en la frente y que no les va a hacer daño. En estos tiempos no se les va a quitar la salvación de sus vidas. ¿Significa que esas personas no van a tener problemas? No, sí van a tener problemas, sí van a tener necesidad, sí van a pasar por ciertas cosas. Pero Satanás, los juicios de Dios para los que son condenados, no va a llegar a ellos. Por eso dice la Biblia que estas calamidades, estas langostas, van a herir a los hombres, pero no a los protegidos de Dios. Dice el versículo 6, dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No sabemos cómo va a ser esto, pero la Biblia nos dice el incremento del tormento que va a haber para este tipo de personas. Y a continuación nos dice el versículo 7, cómo es el aspecto de estas langostas. Y nos da ciertas tipologías. Pero le quiero llevar un momento a 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. En 1 de Juan, si tiene su Biblia, vaya antes de Apocalipsis, antes de Judas. Y vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y dice la palabra de Dios así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. Y aquí nos está diciendo el apóstol Juan que Satanás no puede tocar tu salvación. Tú puedes pasar, y el mejor ejemplo que tenemos es del libro de Job. Job es el mejor ejemplo donde van a venir calamidades, van a pasar tribulaciones, pero el Señor no deja que toque tu vida. El Señor te guarda de acuerdo a su palabra. Y si miramos el libro de Job, vamos al capítulo 1. Y Jehová le dice a Satanás en el versículo 8, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job Dios de balde? O sea, es decir, él te teme, él te ama porque tú le das cosas. Es un trueque. Hay muchos cristianos que viven así, que dicen, no, yo amo a Dios, yo le sirvo. Les pasa algo y Dios, ¿por qué me pasa si yo te sirvo? Eso de ella es una transacción. Usted no puede hacer eso con Dios. Dios te ha salvado de su gracia, no por lo que tú puedas hacer en tu vida. Dice la Biblia, porque de gracia sois salvos, no por obras para que nadie le tenga que decir a Dios nada. Él es Dios y Él te salva porque te ama, no porque tú le empezaste a amar. Él te amó primero. Y le dice aquí Dios eso. Satanás le dice eso. Job te ama porque tú le das cosas.
Pero el versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Interesante que Satanás le dice, bueno, haz tú el trabajo. Y dice Dios, no, yo te voy a usar a ti. Y te voy a demostrar, Satanás, que hay gente que me ama porque yo he puesto mi espíritu en su vida. Y le dice, Dios permite que todo lo que tiene está en la mano de Satanás. Dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y sabemos que la historia sigue donde Satanás destruye a su familia, Satanás mata a sus hijos, Satanás hace un montón de cosas, pero Job se mantuvo en su fe por el Espíritu del Señor. Y el capítulo 2, versículo 3 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y sabemos lo que pasó después, que él perdió inclusive, cuando dice la Biblia, su carne, su hueso, que significa su esposa. Y su esposa al final hasta lo maldijo. Dice, maldice a tu Dios y maldito seas tú, le dijo a Job. Pero Job no cedió ante eso, porque el Espíritu del Señor guardaba su vida, su integridad. Nada podemos hacer por nuestras fuerzas, hermano. Pero en este momento sí podemos acercarnos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de esa justicia que tiene el Señor Jesús, te considera a ti Dios justo a través del sacrificio de Jesús. Sigamos un momento en Apocalipsis capítulo 9, donde vamos a ver cómo lucen estas langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Cuando vemos que Satanás sale del abismo, cuando vemos que ese humo sube y trae consigo a estas langostas, ese es el primer ay. Hay tres. El primer ay es la quinta trompeta. Quinta, sexta y séptima, ay, ay, ay. El primer ay, vemos el gobierno de Satanás. Empieza Satanás a subir del abismo. No solo él, y vamos a verlo después, con sus demonios. Y empieza a gobernar. Y aquí se nos da el aspecto, es decir, hay cosas interesantes de estas criaturas. Dice que no vienen a hacer paz. Ya la paz se quitó, ya lo hemos visto en los sellos. Pero dice preparados para la guerra. Es decir, va a haber acontecimientos bélicos que van a ser incitados por Satanás. Este gobierno cada día está siendo más oprimido y más oprimido por las fuerzas del mal. Y cada vez los gobiernos de cada mundo están tratando de controlar a la gente con el pretexto de muchas cosas. Pero ya podemos ver este principio de dolor donde los gobiernos quieren mandar sobre la gente. Donde los gobiernos te están diciendo qué hacer, dónde ir, si quedarte o no, si usar cosas o no, si ir a un país o no. Y muchas cosas, y la pandemia y otras cosas, las guerras, los partidos políticos, las creencias, los movimientos que se están viendo para protección de los derechos humanos, mal llamado, porque si ya somos humanos ya tenemos derechos, no hay que redundar en eso. Pero usan esas excusas. Y un ejemplo claro es el movimiento Black Lives Matter. Yo no sé si usted es parte o no, si usted es supportive de esos movimientos, si usted apoya esos movimientos, pero déjeme decir una cosa. ¿Usted ha leído la creencia que ellos tienen? ¿Usted ha ido a su página de internet o un manifiesto de lo que ellos dicen ser?
Y yo lo hice, yo lo traducí, usted lo puede traducir al español. Y en lo que ellos creen, dicen que el objetivo de este grupo social o racial es destruir a la familia patriarcal. Ellos no quieren que haya una familia como la Biblia dice, una familia como Dios la ha establecido. Ahora, suena bonito, Black Lives Matter. ¿Quién no quiere proteger al inocente? ¿Quién no quiere hacer justicia social en este mundo? Pero déjeme decirle que Satanás se viste como ángel de luz. Y yo entiendo que usted tenga un buen corazón para ayudar a la gente que está pasando por discriminación. Y creo que es una obra buena. Pero el plan de Satanás es usar este tipo de cosas para destruir lo que Dios ha hecho, para destruir las cosas buenas que tenemos en nuestra sociedad, que es la familia. Y usted decide, vaya y lea, vaya ahora y busque en internet, infórmese y apoye algo que tenga buena causa. Pero el momento que vemos aquí, Satanás viene no en paz, viene preparado para la guerra. Ya hemos visto que va a haber paz, pero vamos a ver que viene preparado para la guerra, de acuerdo a esto la langosta, versículo 7. En las cabezas tenían como coronas de oro. Esas coronas de oro significa poder, un estatus. A lo mejor un presidente, a lo mejor un gobernante, a lo mejor un país, un dictador, no sabemos. Pero sí se nos dice que va a venir para hacer guerra y para gobernar. Dice, sus caras eran como caras humanas, es decir, van a usar gente para sus propósitos. Satanás tenían cabello como cabello de mujer, va a seducir. Sus dientes eran como leones, van a devorar. ¿Escuchó? En estos tiempos, estas personas bajo los juicios de Dios van a pasar por estas calamidades. Es decir, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Esta gente, este gobierno, estas calamidades se van a defender, y no solamente que van a tener un impacto pequeño, sino que dice como muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Escuche, versículo 10, tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Se acuerda el escorpión que me picó en la espalda? El tormento que ocasiona la fiebre y la necesidad. Bueno, dice la Biblia aquí que el propósito de estas calamidades, de este plan satánico, dice la Biblia aquí, es para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea, un tiempo va a haber donde la humanidad va a sufrir estos ataques satánicos. Mira el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Por supuesto, es Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Abadón, en hebreo significa destrucción. Y Apolión, en griego, significa el destructor. No va a quedar, hermano, persona que no vaya a pasar por este juicio terrible. Pero aquellos que estén en el Espíritu del Señor, aquellos que estén sellados en su frente, esas personas van a estar protegidas. Dice el versículo 12, el primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta. Ahora vamos a ver este toque de trompeta. Y desata, dice la Biblia, los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. No se nos dice. Dice a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hasta aquí todas las calamidades han sido dirigidas a la naturaleza. Es decir, a los mares, a las bestias, en la tierra, en el agua, a las montañas, en la geografía,
en las costas, en el agua para beber. Por supuesto que va a morir gente por eso. Del hambre, va a morir gente de la sed, etc. Pero esta es la primera vez que encontramos aquí en los juicios de Dios un ataque no indirecto, totalmente directo a la humanidad. Satanás va a incrementar su poder, va a ir creciendo hasta que llegue directamente a las personas en su plan. Y hay gente que no discierne esto, hay gente que no le preocupa, diciendo, bueno, de igual me voy a morir. Pero no se da cuenta que el plan de Satanás va a ir en aumento y va a llegar al punto en que directamente va a atacar a los hombres. ¿Quiénes? Los que no se han arrepentido. Dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Millones van a morir a mano de estas calamidades, de este plan satánico. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. 200 millones. Los que venían a caballo a destruir a los hombres. Si eran 200 millones, imagínense cuántas personas van a morir. Dice la tercera parte en ese tiempo de la gran tribulación, de aquellos que no se arrepintieron, de aquellos que escucharon el nombre de Dios, que vieron este mensaje y no tomaron atención, que escucharon la palabra de Apocalipsis y la tiraron a la basura, por un oído le entró y por el otro le salió. Pero dice la Biblia aquí, versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían, otra vez, corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Estos son tres elementos que se los relacionan generalmente con explosiones. Las encontramos en las rocas volcánicas, cuando hay una explosión atómica. Muchos comentaristas dicen que esto va a ser calamidades, que va a ser explosiones, como lo que pasó en la ciudad griega, como lo que pasó en las ciudades italianas, como lo que pasó en varios países donde han explotado volcanes. Yo, sin embargo, creo que va a ser una combinación de muchas cosas. Yo creo que no solamente va a ser algo natural, pero directamente el ataque de Satanás va a ser hacia las vidas de las personas. Y dice la Biblia aquí, versículo 17, la segunda parte, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, es decir, para devorar. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Estas calamidades donde ya Satanás usa otro tipo de ataque. Ya va a usar fuego, el azufre, y va a salir humo de su boca, dice la Biblia. Dice, pues el poder de los caballos, versículo 19, estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas, dice la Biblia, dañaban. Y con ellas dañaban. Vemos este panorama. La quinta y la sexta trompeta son ataques directos al ser humano. Vemos que todo esto está magistrado bajo el plan de Dios y que Dios es tan omnipotente que usa a Satanás para traer juicio a este mundo. Y vemos cómo Satanás manifiesta todo su poder, donde trae su ejército, 200 millones de jinetes a caballos, demonios que van a salir de ahí del abismo, de donde dice la Biblia que es la residencia donde los ángeles caídos están, esa residencia que habla la palabra de Dios, donde están encarcelados. Se van a desatar y van a causar este tipo de abominaciones en contra de la humanidad. Y usted dirá, bueno, a pesar de eso y lo que la palabra de Dios nos está diciendo y lo que la gente está viendo, estoy seguro, pastor, que la gente cuando lea esto o cuando pase esos juicios de Dios, la gente se va a arrepentir. La gente va a decir, ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Señor, qué terrible, me voy a buscar a Dios corriendo. Pero déjeme decirle una cosa.
El corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es terrible. El corazón del hombre no tiene límites para la maldad. Y los gobiernos están con el corazón del hombre también. Así que no se extrañe si el gobierno que viene en su país sea un gobierno que sea usado bajo el poder de Satanás. Pero también usted tiene que entender que ese poder de Satanás está bajo el poder de Dios. Nada puede hacer Satanás, y a los que están sellados, Satanás no les puede quitar lo más preciado que es en la vida del hombre, su salvación. Dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escuche, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No se arrepintieron, hermano, de lo que hicieron. Ellos a lo mejor salieron a apoyar a lo que Satanás estaba haciendo. Ni aún así, de ver el destrozo, la muerte, las calamidades, los juicios de Dios, dice la Biblia, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Hay gente todavía que sigue adorando a los demonios. Gente que vamos a ver ahora después de un momento idólatra. Dice la Biblia, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Y no hay elemento que el ser humano no idolatre. El ser humano busca oro, busca poder, busca riquezas, busca tener una seguridad económica, busca vivir solamente para una mujer o para un hombre, solamente para sus hijos, pero no viven para Dios. Y esto es lo que la Biblia nos está diciendo en esta parte. Dice que van a adorar otras cosas que no es Dios, minerales, demonios, imágenes, dice, las cuales no pueden ver, dice el versículo 20, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron tampoco de sus homicidios. No se arrepintieron de lo que han hecho, no solamente con sus creencias, pero a lo mejor también en estos tiempos con sus manos. Matar. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en los mandamientos, no mataréis. Pero también dice Jesús, y extiende ese mandamiento y nos dice que cualquiera que piense mal de su hermano ya lo ha matado en su corazón. Hay mucha gente criminal que anda suelta en la calle, no porque haya tenido un cuchillo y haya matado a alguna persona, pero porque lleva en su corazón odio contra otra persona. Y tú tienes que entender que la Biblia te está diciendo que son homicidas. Gente que va a odiar a la humanidad. Te va a odiar por lo que tú crees. Te va a odiar porque crees en el presidente de algún país. Te va a odiar porque crees en Justin Trudeau. Te va a odiar porque crees en Donald Trump. Hay gente que tú le dices, yo soy de derecha, ya te odia sin conocerte. Sin saber qué piensas. Sin saber tu condición social, económica, tus sentimientos, nada. Te odia solamente por lo que tú dices. Y ya te catalogan de enemigo, eres un enemigo para ellos. Aquí el gobierno de Canadá, si no estás de acuerdo con tus valores, puedes llegar a la cárcel. Si que no estás de acuerdo con el aborto, no estás de acuerdo con el movimiento LGBTQ o LGBTQ, perdón, no estás de acuerdo con los valores, no de los canadienses, de los que el gobierno pone, estás frito. Y no solamente en este país, en muchos países del mundo. En los países islámicos extremistas, si no estás de acuerdo con su creencia en el Islam, vas a la guillotina, ya son más salvajes que acá. Pero el gobierno en estos tiempos están yendo al rumbo donde exactamente Satanás va a gobernar. Y va a gobernar a fuerza, va a gobernar imponiendo sus ideas, va a gobernar imponiendo
sus políticas. Escucha lo que dice la Biblia aquí. No se arrepintieron de sus homicidios estos hombres. No se arrepintieron a pesar de los juicios de Dios. Vino un huracán, la gente no se arrepiente. Al contrario, crea más odio en su corazón para con Dios. El mismo versículo 21 dice, de sus hechicerías. Esa palabra hechicería es la palabra griega farmacón. De ahí viene la palabra farmacia, que donde venden los productos, venden las drogas, ¿no es cierto?, para dolor de cabeza. Pero hemos visto un consumo de las drogas sintéticas increíbles en el mundo. Y cuando la Biblia dice de sus hechicerías, no solamente se refiere a que vas a que tengan la mano, pero están hablando acerca también la palabra de Dios, que se va a ver en estos tiempos gente drogada. Ahora poco salió el video de George Floyd, donde lo acusaron a 3 policías de racismo. Y recién sacaron el video y la prueba de sangre de este hombre, que lamentablemente murió, y nadie está diciendo que fue terrible, que queden libres los policías. No, tienen que pagar los policías por la muerte, de cómo mataron a este hombre. Pero eso no significa que este hombre era un héroe, un ángel caído del cielo. Este hombre tenía en su sangre droga sintética. Y cuando ves todo el video te das cuenta de que inclusive antes de que le pusieran la rodilla en el cuello, este hombre ya decía antes, tírenme al suelo, no puedo respirar. Desde antes ya tenía problemas en su vida. Y esto es exactamente lo que la Biblia te está diciendo, que va a haber mucha gente que va a consumir este tipo de narcóticos, este tipo de drogas, farmacón en sus vidas. Y la gente, en vez de volverse a Dios, van a ir a las drogas, van a ir al alcohol, van a buscar refugio en fantasías. También dice de su fornicación. Y esa palabra en griego de fornicación, escuche, es la palabra porneias. Porneia es donde viene la palabra pornografía. Hemos visto en estos tiempos cómo estos movimientos de creencias que el hombre puede estar definido no de acuerdo a su sexo, sino de acuerdo a cómo se sienta. Y eso es un peligro, y vamos viendo ese peligro aquí en la Biblia. Ya los movimientos que tienen de transgénero, movimientos donde te dicen, bueno, están tratando de llevar a la pedofilia hasta a que sea legal en algunos países. Están tratando de decir, bueno, si el hombre tiene un deseo sexual, inclusive con niños, hay que dejarlos porque es así como se siente. Y eso es un peligro, nos está diciendo la palabra de Dios, que van a haber ese tipo de peligros. La sexualidad que Dios ha creado tan linda para disfrutarla entre un hombre y la mujer, Satanás la va a pervertir tanto que los hombres, las mujeres van a preferir ese tipo de abominación sexual que acercarse a Dios. Y dice la Biblia, ni de sus hurtos para terminar. Y es que mucha gente ante este tipo de calamidades va a empezar a robar. Desastres, no va a tener misericordia. Hemos visto muchas películas, hemos visto acerca de cómo gente por un plato de comidas, una latita de comida, mata, roba indiscriminadamente. Estamos llegando a esos tiempos donde vemos que en los países más desarrollados se está viendo falta de alimento y la gente no queda otro motivo que robar. En Tito capítulo 2 versículo 10 dice la Biblia que no defraudando, sino siendo fieles en todo. Dice la Biblia en Efesios 4:28 que el que robe, no robe más, sino que trabaje. Y es que es muy fácil la vía rápida para sustentar nuestros deseos. Pero hermano, Dios nos ha llamado a nosotros a una vida para acercarse a Él, en obediencia, una Biblia donde tenemos que estar con Dios. Y este es el tiempo. Dice la Biblia que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está aquí. Dios está aquí para llamarte, para decirte, hay tiempos difíciles que se avecinan. Estamos en principios de dolores.
Pero va a venir tribulación, y la gran tribulación, dice Mateo 24, como no se ha visto nunca antes, dice el Señor Jesús. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás dispuesto a pasar por ese tiempo? ¿No sería mejor, hermano, amigo, que en este momento tú entregaras tu corazón al Señor, te rindieras? Si tu vida fuera en este momento en la cual tú dijeras, bueno, todo me va bien, yo estoy bien, yo te digo, te felicito, pero aún así necesitas de Dios. En algún momento u otro en tu vida no te vas a sentir feliz y vas a necesitar de la ayuda del Señor. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no evitar todas las cosas que puedes evitar? ¿Por qué esperar hasta que vengan calamidades a tu vida? Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y que pienses no en el poder del mal, sino en la soberanía de Dios, que inclusive hasta el mal le obedece a Él. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que adoramos. Cierra tus ojos un momento y déjame orar. Y vamos a orar para que Dios bendiga la Santa Cena en este momento. Vamos a orar para que cada uno de ustedes limpie su corazón. Y vamos a continuar el siguiente domingo con el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Señor, en este momento te damos gracias por tu palabra. Gracias por darnos a conocer un Dios que va más allá solamente de ser bueno, como muchos lo conocen. Pero tenemos un Dios soberano, un Dios que está sobre todo, inclusive sobre el mal, que gobierna sobre cualquier criatura, sobre cualquier planeta. Dios, y te damos gracias porque ese Dios que tenemos es nuestro Padre y nos ama tanto que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos vivir contigo, Dios, para siempre. Algo que Satanás nunca va a tocar, nunca va a abrir el sello que tenemos en nuestra vida, que es el Espíritu Santo que tú has puesto en nuestro corazón. Aunque el engaño de Satanás sea ese, tratar de hacernos pensar que podemos perderla. Aunque a pesar de que muchas religiones y muchas sectas nos digan que es imposible que puedas tener la salvación, la vas a perder, nosotros, Señor, confiamos en tu palabra, en tu soberanía, en tu amor. Dice tu Biblia que dice la palabra del Señor que Jesucristo murió una vez y para siempre. El sacrificio fue hecho. No tenemos que volver a hacer ese sacrificio porque ya Jesucristo lo hizo una vez y para siempre por amor a nosotros. Señor, no tenemos con qué pagarte, pero Dios, queremos vivir una vida santa en obediencia, que es lo menos que podemos hacer, en gratitud por nuestro corazón que ha cambiado. Te damos gracias y queremos orar para que nos limpies y poder tomar la Santa Cena dignamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Limpia mi corazón, limpia mi mente, Señor. Dame fuerza, dame ánimo, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Amén, hermanos. Vamos a disponer de la Santa Cena ahora, así que les voy a dar unos segundos para que se preparen. Si tienen en su casa un pedacito de galleta, un pedacito de pan y un jugo, si tienen jugos de uva mejor, pero usted puede traer esos elementos, traer a su familia. ¿Y qué les parece si empezamos en este momento? Les voy a dar unos segundos para que pueda usted preparar a su familia para tener la Santa Cena. Amén. Amén. Espero que ya estén preparados, hermanos, hermanas, que nos están sintonizando, nos están viendo en este momento. Y les quiero decir que es un momento muy solemne, así que yo sé que están en sus hogares, pero les pido respeto para nuestro Dios, para el sacrificio, y que lo hagamos de una forma solemne, lo hagamos guardando la cordura y el respeto a nuestro Señor en este momento. Quisiera que lo hiciéramos
Y yo sé que a lo mejor usted en su hogar está preparado para esto, pero quisiera que escuche esta palabra en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos está diciendo esta instrucción acerca de la Santa Cena. Y dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice la palabra de Dios, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En este momento, hermano, agarre este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido, molido en la cruz del Calvario. Y en este momento, agarre un pedazo y le invito a que usted haga lo mismo con su familia y participe. Señor, te damos gracias por este cuerpo. Señor, recordando que sufriste hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, llevando ese madero, soportando el castigo, Señor, que fue dado sobre tu cuerpo. Y te agradecemos por ese sacrificio. Te agradecemos por haber llevado nuestros pecados, Señor, sobre tu cuerpo. Y donde fuiste clavado allí en la cruz del Calvario, oh Jesús, pensaste en nosotros. Y lo hiciste por amor al Padre, porque el Padre, Señor, nos ha amado también a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio y por tu cuerpo. Hermano, en su hogar, si tiene el jugo, le pido que comparta con su familia y participemos de este jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesús. Señor, te damos gracias por tu sangre. Dice tu palabra que fue derramada hasta la última gota. Y lo hiciste, Dios, pensando en tus hijos. Gracias, Jesús, por este sacrificio. Dios, y recordamos cuando ese soldado atravesó esa lanza en tu cuerpo y salió agua mezclada con sangre, Señor. Y podemos testificar que derramaste hasta la última gota. Señor, y ese sacrificio nos ha dado vida eterna. Nos ha dado, Señor, esa libertad que tenemos hoy de amarte para siempre. Y también nos ha librado, dice tu palabra, lo acabamos de leer en 1 de Pedro, nos ha librado de todo mal, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor. Te agradecemos por tu sacrificio, esa muerte que no ha sido en vano, pero ha sido poderosa para darnos salvación a tus hijos, Dios. Ha sido una muerte efectiva, eficaz, para darnos vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, iglesia: vuelve pronto, Señor Jesús. Vuelve pronto, Señor Jesús. Vuelve pronto, Señor
Jesús. Gloria al Señor. Y estamos contentos de que usted haya podido participar de esta hermosa conmemoración.